Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? A ver, un ratito, chicos, ya saben que tengo que tomar captura de pantalla. A ver, chicos, un ratito. Bien, a ver, un minuto. Uno, dos, tres, cuatro. Un ratito. A ver, un ratito, jóvenes, se me fue la pantalla. A ver, uno, dos, tres. Ya, a ver, un minuto, chicos, un minuto. Listo. ¿Cómo estás, Carlos? Paola, ¿qué tal? Valeria, Ruth, ¿qué tal? Stephanie. Bien, ¿cómo están, chicos? Meilín, ¿qué tal? Ángeles, Alison, ¿qué tal? Ustedes sí están con bastante vitalidad. El salón anterior entré y parecía que estaba solo. Y eso que supuestamente todos estaban conectados. Preguntaba y nadie respondía. Hasta pensé que mi conexión estaba fallando. Nadie, casi toda la hora estuve así, ¿no? Nadie hablaba. Después de 20 minutos alguien me dijo, sí, sí se escuchan, ¿no? Bien, chicos, ya saben, cualquier cosa, por favor, ustedes pueden hacer las preguntas necesarias, ¿no? Siempre la clase se enriquece siempre y cuando ustedes también no puedan intervenir, ¿no? No solamente que yo esté hablando, ¿no? A veces me preocupa un poco, ¿no? De repente no se entiende, ¿no? Porque con nadie pregunta nada, ¿no? O es que queda todo claro. Eso es lo que no. Bueno. Vamos a ver esos aspectos entonces. Lo que nos toca ver ahora es lo que corresponde al modernismo hispanoamericano y regionalismo, ¿no? El regionalismo y modernismo son unas corrientes muy importantes dentro de la literatura hispanoamericana, ¿no? Porque una escuela, como es el modernismo, inaugura lo que es o es la base fundamental de la literatura latinoamericana, ¿no? Y el regionalismo, o sea, si uno puede ser en poesía, el otro es en narrativa, ¿no? Eh, bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Acá está el contenido de la obra, perdón. Vamos a ver la literatura hispanoamericana, modernismo con Rubén Darío, Azul, el regionalismo con Rómulo Gallegos y Doña Bárbara. ¿Sí? Si no se escucha, por favor me avisan, ¿sí? Para cortar en todo caso la cámara, a veces la cámara jala mucha red, ¿sí? Ok, gracias, Lady. Bien, vamos a ver ahora lo que corresponde al modernismo. A ver, ¿cómo podemos entender esta escuela? A ver, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que desde que llegaron los españoles en el siglo XVI, ¿no? Durante todos esos siglos hasta el siglo XIX, ¿no? Nosotros hacíamos copia de lo que ocurría en Europa, ¿no? Es decir, seguíamos los patrones culturales, ¿no? Que se desarrollaban en Europa, específicamente en España, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, el barroco español, del mismo, o era lo que se desarrollaba aquí, el barroco también latinoamericano, el gongorismo sobre todo, también el neoclasicismo, por ejemplo, el neoclasicismo francés, español, el neoclasicismo español, perdón, se desarrolla aquí, ¿no? Dentro de la literatura de emancipación, el neoclasicismo. Lo mismo va a ocurrir con el romanticismo, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera se vive dentro de este tiempo es que hacemos una copia o somos una copia
de lo que ocurre en la metrópoli, en España, ¿no? Y más o menos se va a desarrollar estos aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Eh, en esa época, los escritores comienzan a tener una idea de que para ser escritor tenías que irte a Europa, específicamente Francia, ¿no? Si tú te ibas a Francia, te ibas para convertirte en escritor, ¿no? Más o menos esa era la idea que ellos tenían, ¿no? Francia se convierte así en un lugar eh, de mucha relevancia, ¿no? Ahí era la ciudad luz, la ciudad cultural, ¿no? El arte se respiraba, ¿no? En las calles, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Eh, todo eso va a ocasionar de que muchos escritores se vayan allá, ¿no? Adopten el francés como lengua franca, es decir, abandonen la lengua materna del español para escribir en francés, ¿no? Escritores como Catul Méndez, por ejemplo, ¿no? Uruguayo, que comienza a escribir en francés, ¿no? Rubén Darío también tiene algunos poemas en francés. eh, Isidoro Ducás, ¿no? Aunque él vivió solamente unos años en Uruguay de niño, ¿no? Y luego se fue a Francia y escribió Los Cantos de Maldoror, ¿no? Con el seudónimo del Conde de Lautremont. También, ¿no? O sea, te olvidan la lengua materna para escribir. O sea, era algo normal, ¿no? Lo que ellos hacían, ¿no? No era algo extraño ese parecer. Lo que ocurre en Europa es lo siguiente durante toda esa época. Ya vimos el contexto latinoamericano, ¿no? Ahora lo que ocurre en Europa es esto, ¿no? En Francia se había erigido como la nación, la gran nación, ¿no? Inglaterra también, ¿no? Por el reino el reinado de la reina Victoria, ¿no? De alguna manera está apareciendo el capitalismo, ¿no? O desarrollándose en todo caso. Y en Francia lo que va a ocurrir es, durante 70 años aproximadamente, desde que entra el siglo XIX, ocurre una serie de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, la Revolución de 1830 y el 48, ¿no? Son revueltas sangrientas, políticas, ¿no? También el Imperio Napoleónico, el Segundo Imperio Napoleónico también, ¿no? La Segunda y Tercera República, ¿no? Y la Comuna de París, ¿no? Todo ello y la guerra franco-prusiana, ¿no? Cuando los alemanes se intentaban reunificar, no hay una guerra contra los franceses, ¿no? Y bueno, se desata pues toda una guerra que va a causar estragos, ¿no? Todo ello como ustedes pueden darse cuenta, es una época convulsa de manera social, ¿no? Es todo un problema para los franceses, ¿no? La política está muy fuerte, ¿no? Serie de conflictos y los intelectuales, ¿no? Justamente abandonan el romanticismo porque comienzan a instrumentalizar la literatura, ¿no? Es decir, comienzan a utilizar la literatura como crítica de la sociedad, ¿no? La crítica a los burgueses, por ejemplo, ¿no? Crítica al capitalismo, ¿no? Al artista, ¿no? La situación del artista, ¿no? Etcétera. Utilizan de alguna manera la instrumentalización de la literatura para esos fines, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? De todo eso hay gente pues, que no está de acuerdo con ello, no está cansado, ¿no? De politizar la literatura y comienzan a evadirse un poco de esa realidad. Se evaden un poco de la realidad de guerras tras guerras, revuelta tras revuelta, ¿no? Y no quieren tampoco utilizar su arte para, ¿no? Eh, hacer crítica social, ¿no? Entonces, de pronto comienzan a hacer poesía, comienzan a mirar hacia abstraerse, ¿no? Y comienzan a cantar eh, al día lunes, ¿no? A la noche, al alba, al crepúsculo, a la flor, al jardín, a las estaciones del año, a la primavera, al verano, a los meses, ¿no? Al café, al té, ¿no? A todo eso le cantan. A esos poetas se les conoce como parnasianos, ¿no? Porque publicaron en una revista que se llama El Parnaso Contemporáneo. Si no me crees, en internet está El Parnaso Contemporáneo. Puedes leerlo. Está en francés, eso sí, pero los títulos puedes darte cuenta. Es a las estaciones, a los días, a los momentos del día, a cualquier día de la semana. Son
poemas que se abstraen de la realidad, porque están cansados de que la literatura solo refleje la realidad, ¿no? Algo así, ¿no? O critique la realidad. Entonces comienzan a instrumentalizar la literatura, perdón, comienzan a extraerse de la literatura. Y hubo otros poetas que comienzan también no solamente a evadir el tema, sino que a evadir propiamente la realidad. Entonces, no quieren retratar lo que es Francia en ese momento y entonces comienzan a retratar de países lejanos que les parece atractivo, que les parece curioso, ¿no? Eso que no conocen, pero han escuchado nada más, les atrae, les fascina. A eso se conoce como exotismo. ¿No? Comienzan a exotizar, ¿no? Y entonces comienza a entrar todas las imágenes chinescas, todo el ambiente de la japonería, ¿no? El mundo arabesco, ¿no? Les parece fascinante, no lo conocen, solo saben de lo que han leído en los libros, son lugares lejanos que ellos nunca han visitado y nunca visitarán tampoco, pero les fascina ese mundo. Esa fascinación por lo desconocido, ¿no? Por lo que es lejano, eso se conoce como exotismo. ¿Sí? Exotismo. Y esa es más o menos la vertiente que tienen los parnasianos. Como se abstraen y evaden la realidad, comienzan también a preocuparse porque ellos consideran que debe haber arte por arte, ¿no? Y no hacer crítica social. Entonces se dedican exclusivamente al arte y comienzan de alguna manera, perfeccionar la poetización, el verso poético, ¿no? Comienzan ellos a, a trabajar mejor eso, la rima, la métrica, las figuras literarias, ¿no? Etcétera, ¿no? Dentro de este grupo están uno de los bastante conocidos, Teófilo Gautier, ¿no? Por ejemplo, Jean Bonville, Atul Mendes, por ejemplo, Leconte Lille también, ¿no? Son varios de los poetas parnasianos, ¿no? Era un cenáculo, eran, pues, ¿no? Dentro de este grupo también habían otros poetas que comienzan siendo parnasianos, pero se cansan de la abstracción y de la evasión de la realidad. Estamos hablando específicamente de Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud. Aunque Rimbaud nunca fue parnasiano, pero estaba con el grupo parnasianista, ¿no? Eh, y entonces ellos dicen, no, yo no quiero pues abstraerme de la realidad, tampoco quiero evadirlo, ¿no? Pero tampoco quiero instrumentalizar la literatura, no quiero que la literatura se vuelva un panfleto para hacer crítica social, ¿no? Para eso es arte, ¿no? O sea, el arte debe decir de otra manera las cosas, ¿no? Pero no me quiero abstraer tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Comienzan a hacer otro tipo de literatura que no se aleje de la realidad, que puede hacerse crítica social, pero para eso está la poesía, las metáforas, la alegoría, el símbolo. Y entonces comienza a surgir la poesía simbolista, crítica social con arte, ¿no? Está metaforizado, ¿no? Como por ejemplo el texto de Baudelaire, ¿no? El albatros, que es bastante conocido, ¿no? Donde el pelícano, o sea, es un pelícano, el albatros es el poeta, ¿no? O sea, y la representación alegórica es que al albatros no lo comprenden, se burlan, le patean, le queman el pico, ¿no? Y al final dice, el albatros es como el poeta, ¿no? Incomprendido en la tierra, ¿no? Porque sus alas de gigante no lo dejan caminar, ¿no? Vemos la alegoría que hay ahí, ¿no? Rimbaud escribe a los 16 años Una temporada en el infierno, un clásico, pero no te habla del infierno dantesco, ¿ah? Sino que es la alegoría en la cual te dice que la realidad, la vida misma es un infierno, ¿no? Y combina prosa, poesía, ¿no? Y es todo alegórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Paul Verlaine, ¿no? Escribe los poemas saturnianos, ¿no? Verlaine es quien ha dado al modernismo esta cuestión musical, ¿no? Que seguramente cuando lee un poema modernista encuentra una especie de musicalidad interna. Ese es gracias a Verlaine. Verlaine es uno de los poetas, por lo menos creo hasta ahora el único que yo he leído en ese aspecto, que se siente la música interna, ¿no? O sea, yo no encontré otro poeta que tenga esa musicalidad propia, ¿no? Y Verlaine te muestra, pues, por ejemplo, elementos galantes, ¿no? Palacios, jardines de la aristocracia, pero decadentes, ¿no? Simboliza de alguna manera esa degradación de la aristocracia, ¿no? Y Mallarmé, bueno, ya hace juegos con el lenguaje, ¿no? Entonces, todos estos poetas
de alguna manera se están produciendo, ¿no? Dentro, luego del romanticismo, ¿no? A estas escuelas se les conoce como postrománticas, ¿no? Porque de alguna manera se derivan de ahí, pero no son románticas, ojo, sino que tienen ciertos elementos de los románticos, ¿no? Pero con otras cosas, como se habrán dado cuenta, ¿no? También la escuela naturalista es una escuela postromántica, ¿no? Y la escuela naturalista se pone en esta idea de la situación del artista, ¿no? Las novelas de Solá justamente critican esa cuestión del, del artista degradado, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que de alguna manera está ahí. Y adivinen quién está allá, Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío se fue de América, estuvo allá, convivió con los poetas malditos, como se les conoce a los simbolistas, estuvo con los parnasianos, ¿no? También los naturalistas, ¿no? Y regresa a América y comienza a escribir artículos donde habla de esta nueva poesía moderna, la poesía, una nueva poesía moderna de estos tiempos, ¿no? En esos artículos, y a partir de eso, de que él hablaba, de que hay una nueva poesía, una moderna, es que se le conoce, se le comienza a nombrar como modernismo, ¿no? A esta literatura, ¿no? También en ese momento en Latinoamérica estaba desarrollándose la poesía de Walt Whitman, el poeta norteamericano, ¿no? Estadounidense, con su libro Hojas de Hierba, ¿no? O sea, la idea de la exaltación del yo, la formación de la nación, ¿no? La idea de una América unida, todo eso también lo integra. Entonces, lo que él teorizaba, de alguna manera Rubén Darío en sus artículos, lo lleva a la práctica cuando publica Azul y luego Prosas Profanas. Porque Azul tiene de los parnasianos, tiene de los simbolistas, tiene el naturalismo, ¿no? De Walt Whitman, ¿no? Mezcla todo ello porque no es una copia de ninguno, sino que es una asimilación de todo y todo eso fusionado es que surge el modernismo hispanoamericano, ¿no? Realmente el modernismo fue la primera escuela que surge en América y tanto impacto va a tener que esta escuela modernista va a influir, ¿no? En los poetas españoles, sobre todo de los generación de 98, ¿no? Los que eran poetas son modernistas, ¿no? Incluso hasta la generación del 14, ¿no? Con Juan Ramón Jiménez también es modernista, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos autores están imbuidos dentro de esta cuestión de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Del modernismo, perdón, ¿no? Entonces, eh, se puede observar esos detalles, ¿no? Es una escuela que impactó muchísimo y por eso a Rubén Darío se le considera uno de los fundadores de la literatura latinoamericana, de la poesía hispanoamericana contemporánea, ¿no? Entre sus características, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, el cosmopolitismo. Ser cosmopolita es estar influido de diferentes culturas, ¿no? Extranjeras, foráneas, ¿no? En este caso, como ya les mencioné, europeas como el parnasiano, parnasianismo, simbolismo y naturalismo, y norteamericano con la poesía de Walt Whitman, ¿no? Por ejemplo. La idea del sincretismo es la fusión de los elementos, la fusión de los diferentes aspectos que se han desarrollado, ¿no? No es una mera copia, sino que es justamente una fusión de estos elementos, ¿no? Para sintetizarlos y también agregar la cuestión latinoamericana, ¿no? Y de eso va a surgir el modernismo, ¿no? También está en la escuela la característica del hispanoamericanismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Formar la idea de una América continental unida, ¿no? Como una especie de nación supranacional, ¿no? De América, ¿no? Que tenga una identidad propia, que todos estén unidos, por ejemplo, ¿no? Los poetas modernistas siempre buscan la idea del esteticismo, ¿no? Es decir, buscan la idea de la exaltación de la belleza, ¿no? Esta belleza que siempre van a cantar ellos. Ellos consideran de que hay elementos bellos por naturaleza, como la rosa, el ángel, el unicornio, eh, las princesas, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, que son bellos por naturaleza, las piedras preciosas, los diamantes, los rubíes, ¿no? Y todo ello, ¿no? Mencionado, engalanan el poema, ¿no? Eh, y también hay la idea del exotismo, ¿no? El exotismo es esta idea de mirar hacia otros mundos, ¿no? Los mundos lejanos, mundos distantes, ¿no? Del poeta, ¿no? Que allá consideran que hay belleza, ¿no? Es lo extraño, lo que les fascina, ¿no? Los elementos chinescos, ¿no? La japonería, el mundo arabesco son elementos que recogen, por ejemplo, y les cantan a ellos. El mundo griego también, ¿no? Bueno, son elementos, ¿no? Ahora, hay algo que también está ocurriendo en Latinoamérica a nivel social, ¿no?
hay una situación del artista, ¿no? El artista ha cambiado su situación. ¿Por qué? Lo que pasa es que en esta época, en el siglo XIX, se está desarrollando el capitalismo en los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Los países, luego de la independencia, todavía, o sea, pese a que eran independientes, tenían un régimen todavía pseudocolonial, ¿no? A nivel de política, ¿no? A nivel de idiosincrasia, todavía dependían de la metrópoli, como es España, ¿no? O sea, no había eran independientes políticamente, pero económicamente todavía se regían bajo una pseudocolonia. Entonces, cuando ingresa el capitalismo, ya saca el régimen, ¿no? O sea, la manera de vivir colonial y comienza a haber un desarrollo de la propia industria, ¿no? Y comienza todo el proceso económico que ustedes conocen, ¿no? Inversión, producción, distribución, venta, ¿no? Bueno, inversión nuevamente, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de este desarrollo capitalista y la acumulación del capital, comienzan a aparecer las empresas, comienza una industrialización, ¿no? De los países, ¿no? Y los países comienzan a ser modernos, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Viene a ser Chile y Argentina, ¿no? Y están abiertos a las nuevas ideas, tienen una mirada más europeizada, ¿no? Y no es casual que justamente Rubén Darío publique Azul en Chile y Prosas Profanas en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Porque están abiertos a estas nuevas ideas, ¿no? Nosotros no estábamos todavía en plena guerra civil, ¿no? eh, Entre los militares, ¿no? El militarismo todavía estaba, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Este desarrollo del capital va a ocasionar de que el artista, por ejemplo, ya no sea visto como antes, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el artista pierde su aura, la llamada la pérdida del aura, ¿no? ¿Y cómo es ello? Lo que pasa es que el artista comienza a tener, es decir, ya no es visto como un ser divino, especial, ¿no? ¿Qué? ¿Y antes se le concebía así? Sí, o sea, por eso cualquiera no era poeta, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, por ejemplo, los poetas trágicos o cualquiera que se dedicara a la poesía era un ser divino porque estaba en contacto con las musas. Las musas eran el vehículo para llegar al dios Apolo, el dios del arte, ¿no? Entonces, desde esa época, los artistas eran pues seres que estaban al lado de la divinidad. Por eso, ¿no? El Estado griego, por ejemplo, los mantenía. Esa manutención del artista se conoce como mecenazgo, ¿no? Y eso va a perdurar durante varios siglos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Roma, Virgilio, ¿no? Tenía el mecenas que era el emperador romano Augusto, por ejemplo. También Ovidio también era mantenido por el emperador Augusto. Eh, en la Edad Media, la Iglesia, por ejemplo, mantenía a los artistas. En el Renacimiento también, por ejemplo, ¿no? A Rafael Sanzio, por ejemplo, lo mantenía la Iglesia para que pinte, ¿no? Dentro del Vaticano, ¿no? Los Medici, ¿no? Por ejemplo, también eran reyes que les gustaba mucho el arte, ¿no? Y entonces mantenían a los artistas de esa manera, ¿no? Para que ellos se dediquen exclusivamente al arte, ¿no? Y bueno, o sea, los mantenían, les pagaban y ese arte se quedaba en la familia, ¿no? De ellos, ¿no? Eh, y bueno, y eso se conoce como mecenazgo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el siglo XIX? Con el ingreso del capitalismo, todos esos aspectos van a cambiar. Se va a considerar de que dentro del proceso económico el arte no es bienvenido porque el arte produce ocio. Es decir, todos deberían estar trabajando para hacer andar el proceso económico, el capital, ¿no? Sin embargo, eso no va a ocurrir porque el que se dedica al arte no está trabajando, ¿no? Está haciendo un libro, un poemario, una pintura, una escultura. Para los capitalistas es perder el tiempo, ¿no? Y lo peor es que no solamente pierdes tiempo tú, sino que también haces perder tiempo a otras personas que van a poner a leerse los libros, por ejemplo, o a apreciar el arte. No colaboran dentro del proceso económico, ¿no? Y entonces el artista es visto como un marginal que está fuera de este sistema, que no colabora al desarrollo del país, ¿no? Que simplemente se dedica a su ocio, ¿no? Y por lo tanto no es bienvenido dentro de ello. Es un ser terrenal que simplemente es un incomprendido y tildado de vago, ocioso, ¿no? Por hacer algo que no produce capital. Por lo tanto, el artista es un ser incomprendido y no hay mecenas, ya no hay mecenazgo, ¿no? Que lo mantenga, ¿no? Por lo tanto, el artista debe trabajar,
¿no? ¿Y a qué se dedica ahora? A enseñar y al periodismo también, por ejemplo, ¿no? em, el artista ahora tiene que, de alguna manera, vender si quiere hacer arte, tiene que vender su arte, ¿no? Es decir, el objeto, la obra de arte se convierte en un objeto mercantil, ¿no? El artista se desprende de él, lo crea para desprenderse de él, ya no lo crea para de alguna manera tenerlo, o que una familia que lo mantenía, que él también pueda observar sus artes, ¿no? Lo tenían, ¿no? Y ahora el artista compite en el mercado, ¿no? O sea, se vuelve todo un elemento de la economía también, ¿no? Y así como él hay otros, ¿no? Compite en ese mercado y para poder ganar tienes que especializarte, ¿no? El arte se convierte en una actividad especializada dentro de ello. Esa situación del artista viene mucho del naturalismo y es lo que recoge Rubén Darío, ¿no? Y va a ser uno de los temas del modernismo hispanoamericano, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, consulta. ¿Todo claro, chicos? Gracias. Bien, entonces vamos a ver ahora a Rubén Darío. Rubén Darío, ¿no? Publica Azul, ¿no? Hay dos libros muy importantes de Rubén Darío, ¿no? Azul y Prosas Profanas, ¿no? Pero en la prensa lo vamos a ver Azul por el momento, ¿no? Azul es un libro que cuando se publica en 1888 da inicio al modernismo hispanoamericano, ¿no? Azul es un libro de cuentos y poemas. Estos cuentos son bien líricos, dicho sea de paso, pero bueno, son cuentos y poemas y bueno, lo que uno puede notar es que en Azul, por lo menos los cuentos, sí es modernista, sí se nota toda la influencia modernista. En cambio, en los poemas de Azul todavía hay rezagos románticos, ¿no? Hay modernismo, pero sobre todo rezagos románticos, ¿no? En los cuentos de Azul, ¿por qué decimos que sí es modernista? Por algo muy sencillo, porque toca un tema que ya es propio de la modernidad, la idea del artista, el artista incomprendido y marginado, ¿no? De la sociedad, ¿no? Por eso es modernista, porque toca ese tema, ¿no? Su lenguaje también, el lenguaje de los cuentos son un lenguaje modernista, musical, con muchas imágenes, o sea, hay una plasticidad, ¿no? Tú lees y de pronto se te presenta la imagen, ¿no? En la mente, ¿no? Mucho color, ¿no? Los adjetivos, las frases largas, ¿no? Por ejemplo, propio del modernismo, porque así es la narrativa modernista, ¿no? Eh, y bueno, y como les decía, temáticamente sí está tratando lo que les mencionaba, ¿no? Porque eso, por ejemplo, encontramos en El Rey Burgués, ¿no? En este cuento, el rey no entiende al artista, ¿no? Y es un burgués, es decir, alguien que tiene dinero, el capitalista, ¿no? Y que solo ve negocios, ¿no? Y al artista lo ve como un paria, como algo raro, ¿no? Dentro del mundo, ¿no? Otro cuento bueno es el sátiro sordo, ¿no? El sátiro en la antigüedad siempre estuvo asociado a la idea del arte, ¿no? Es decir, el arte, el sátiro andaba en los bosques, ¿no? Tocando su flauta. Tocaba la flauta para que se acerquen las ninfas, ¿no? El sátiro siempre estaba asociado al arte, ¿no? Pero en este caso, el sátiro es sordo, o sea, no puede tocar su flauta para que vengan las ninfas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El estilo, bueno, ya les dije, ¿no? Imágenes de mucho color, mucha plasticidad, ¿no? El tono verbal, la sonoridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? eh, Comentarios, ¿no? Tiene la síntesis del naturalismo, el parnasianismo, el simbolismo, por ejemplo, ¿no? En cambio, en los poemas de Azul, ¿no? Hay rezagos románticos. Un ratito, jóvenes, voy a conectar mi laptop. Se vaya a apagar la computadora y el laptop. Les decía que Azul tiene rezagos románticos todavía, ¿no? Porque hay esa exaltación de la naturaleza propia de los románticos, ¿no? El amor también es otro tema, ¿no? Pero también hay ciertos aspectos modernistas, pero sobre todo hay rezagos románticos, ¿no?
cantan a las estaciones, creo que ya les había mencionado, por ejemplo, ¿no? Que eso es propio de los parnasianos, por ejemplo, ¿no? Homenajes poéticos también, etcétera, etcétera. Vemos ahí un fragmento de El Rey Burgués. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol. Mármol automáticamente nos lleva a la imagen de Grecia. El mármol es arte, ¿no? Ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones ni habla en burgués. Ahí está criticando, ¿no? O sea, el arte no es academicista, ni pone los puntos en todas las sillas. Él es Augusto, tiene mantos de oro, de llama, ahí están los elementos preciosos, ¿no? El oro. O anda desnudo y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones. La simbología del águila y el león son de poder, ¿no? Señor, entre un Apolo y un ganso, preferiga al Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. O marfil también es elemento de arte, Dios Apolo, ¿no? Por ejemplo, o la poesía, ¿no? Y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos y si el señor profesor de farmacia pone puntos y comas en mi inspiración, señor, y yo los autorizáis todo esto, el ideal, el ideal. Ahí está criticando cómo eh, el arte no es el mismo arte, sino que los críticos son los que hacen el arte, ¿no? Entonces está es incorrecto. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. ¿Alguna consulta o pregunta, jóvenes? ¿Cuál, Valeria? A ver, pregunta, joven, y mientras su compañera toma captura de pantalla. Gracias, Andrea. Gracias, Isabel. Isabel. Lisbeth. Su libro, eh, a la situación del artista. Pero, o sea, no lo veas así porque la función del libro de Azul no es hacer crítica social. Porque si lo entiendes así vas a pensar que el modernismo es realismo y no es así. Él no olvida el arte, porque incluso lo que critica en realidad es la situación del artista. Él no está criticando, no sé, pues, las guerras o está criticando el hambre, no sé, algo así, ¿no? Está criticando o sea, dentro de toda su temática sobre el arte. ¿No? Entonces no es exactamente una crítica social, porque la crítica social sería así como hacen los realistas que critican los valores, la idea de la moral, la idea del burgués, la idea del arribismo, ¿no? Eso sí sería crítica, pero en cambio acá no, o sea, critica, pero está dentro de su ambiente del arte, ¿no? Critica de la situación del artista, hasta eso, hasta esa crítica incluso es de arte, ¿no? Em, Profesor, ¿a qué se refiere imagen? Plasticidad, Ruth, es decir, cuando tú lees un fragmento, un verso o ello, tú lees y automáticamente se te viene una imagen a la mente, ¿no? Eso se llama plasticidad. En realidad, imágenes plásticas es redundante porque es lo mismo. Plasticidad debería decir, ¿no? Cuando tú lees, no sé si alguna vez te ha pasado que de repente has leído algún texto y de pronto te comienzas a imaginar, ¿no? Como cuando Valdelomar describe el Caballero Carmelo, ¿no? Él lo comienza a describir todo eso, entonces tú te comienzas a imaginar cómo es el Carmelo. Lo mismo va a ocurrir con los textos de Rubén Darío, o sea, tú vas leyendo y de pronto las imágenes brotan, ¿no? Entonces es muy plástico en ese aspecto. Lady hace representaciones por medio de la metáfora, más o menos así, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Como los simbolistas, pues, ¿no? Algo así. Entonces el modernismo trata de dar esas revelaciones del artista. Sí, Lisbeth, trata de dar esa revelación. Ojo, no todo el modernismo, ojo, ¿ah? Hay que tener cuidado. Estamos hablando de Rubén Darío, ojo, ¿sí? No todo el modernismo hace eso, porque, por ejemplo, Delmira Agustini, Julio Herrera y Rey, sí, Juan Ibarburu no hablan de la situación del artista. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, en las características del modernismo
que todos tienen es cosmopolitismo, hispanoamericanismo, exotismo, eso sí son todos. Estamos hablando de Rubén Darío, la situación del artista. Ojo, no confundir, tengan cuidado con eso. No pueden, a veces ustedes interpretan, o sea, señor artista, todos los poetas son así. El Vallejo modernista, por ejemplo, los Heraldos Negros, hace crítica al artista. O sea, más o menos ustedes saben lo que es los Heraldos Negros, ¿no? Claro, o sea, por eso tengan cuidado. Estamos hablando de Rubén Darío. Yo les he puesto el contexto de cuál es la situación del artista. Ojo, estoy hablando del contexto. Y Rubén Darío toma ese contexto, lo toma, ¿no? Y lo trabaja dentro de su libro. Prosas profanas, por ejemplo, que es el libro más modernista, ¿no? Netamente modernista de Rubén Darío, ahí no hay la situación del artista, por ejemplo. Ese libro es netamente exotista, esteticista, ¿no? Ahí no vas a ver aspectos de la situación del artista, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la situación del artista es del contexto y lo toma para hacer una parte de azul. Por ejemplo, en Cantos de Vida y Esperanza, ahí no se habla de la situación del artista tampoco. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes, ¿sí? Hay que tener cuidado. ¿Sí? Las características son una cosa, el contexto es otra cosa, Rubén Darío tiene sus propias características y uno no puede englobar que todos los artistas, ¿no? Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, José Martí, no hablan de la situación del artista. Hay que tener cuidado, chicos. No hay que generalizar, hay que tratar de entender bien. Yo mencioné la situación del artista para que se den cuenta, ¿no? Cómo Rubén Darío toma eso del artista en la modernidad y su tema de los cuentos de azul se puede observar ahí, ¿no? Pero no todos los modernistas tienen esos aspectos, ¿sí? Hay que tener, los poetas modernistas aquí en el Perú, por ejemplo, Valdelomar es un postmodernista, tiene mucho el modernismo. ¿Él habla del artista? No, hay que tener cuidado, chicos, ¿sí? No generalicen, estamos hablando de ciertos autores. Entonces defiende y trata de resaltar la belleza. Eh, eh, claro, eso sí es propio del modernismo, la idea de la belleza, ¿no? El esteticismo, ¿no? Eso sí, casi todos los autores tienen, ¿no? Más que defender es la búsqueda. Hay que tener cuidado con las palabras, chicos. No es defiende, es búsqueda. Y resaltar, sí, ¿no? Bien, vamos a continuar con el regionalismo. Gracias por las preguntas, chicos y chicas. El regionalismo, ¿no? Se da dentro de un contexto álgido dentro de ello. Y hay que comprender por qué surge el regionalismo. Los modernistas europeos, o sea, perdón, los parnasianos, ¿no? Franceses, por ejemplo, ellos buscaban, eh, les atraían las culturas que no conocían, ¿no? China, Japón, ¿no? Y el mundo árabe, ¿no? Por ejemplo, ellos no lo conocían, nunca habían ido y no iban, no fueron tampoco, pero les atraía esa cultura, ¿no? Porque era lo desconocido y esa había una fascinación, ¿no? Ya, a nivel latinoamericano, hay una predilección en el caso de los modernistas latinoamericanos por el mundo europeo, también por lo chinesco, la japonería, el mundo arabesco, ¿no? Pero acá también se presenta algo que les parece desconocido. Así como para los europeos ese mundo era desconocido, para los latinoamericanos todo eso, pero había un elemento más, las provincias, porque el modernismo es citadino, es decir, es de la ciudad, la urbe, y las provincias, los llanos, los bosques, la sierra, les parecía extraño, les parecía desconocido. Bueno, les era desconocido, les parecía lejano, ¿no? Era algo que no sabían cómo se desarrollaba eso, ¿no? Entonces, no sabía cómo era el mundo de ellos. Entonces, hay un viraje, ¿no? O sea, aparte de que hacen referencia al mundo griego, al Japón, China, mundo árabe, también comienzan a mirar las provincias, ¿no? El interior del país, ¿no? Ese acercamiento se puede ver en Julio Herrera y Reisi, por ejemplo, Vallejo tiene influencia de él, la naturaleza que comienza a reflejar Julio Herrera y Reisi. Entonces, todo ese viraje también es porque conciben que este mundo es desconocido, pero les fascina porque no lo conocen, ¿no? Eh, hace de que ellos comiencen a mirar hacia las provincias, hacia lo desconocido y traten de conocerlo poco a poco, ¿no?
No es casual, no es casual que muchos de estos escritores antes fueron poetas modernistas. José Eustacio Rivera tiene un libro, un poemario que se llama Tierra de Promisión, es decir, es un poemario de corte modernista. Tiene todo lo del modernismo, ¿eh? Preciosismo, tiene elementos como rubí, diamante, pero ¿de qué habla? Habla de la naturaleza, ¿no? De Colombia, ¿no? O sea, trata de representar todo lo que es el interior del país con todo el lenguaje modernista. No es casual que su novela, La Vorágine, que es regionalista, sea de el personaje principal es un poeta, Arturo Cova, ¿no? Y él lo dice, este mundo desconocido, voy a adentrarme a los bosques, ¿no? Y él es un poeta y está diciendo, y mi lenguaje no alcanza para describir esto, ¿no? Y es bien eufónico, es muy lírico la novela. Lo mismo va a ocurrir con Ricardo Guiralde, ¿no? Ricardo Guiralde antes había sido poeta también. Él escribe Don Segundo Sombra. También lo mismo, ¿no? O sea, el personaje principal no sabemos cómo se llama, es un personaje que vivió en las provincias y ahora ha ido a la ciudad y ahora retorna y está todo nostálgico y tiene un lenguaje poco modernista, preciosista, mucho ritmo, ¿no? Poco metafórico, pero comienza a describir también, ¿no? La realidad del interior de los países, ¿no? Jorge Casa, Guasipungo, es una novela lírica, ¿no? Entonces, vemos que el modernismo de alguna manera provoca, ¿no? Que hay una mirada hacia eso desconocido de la naturaleza y los mismos escritores que antes se enfocaban en la ciudad comienzan a mirar y comienzan a buscar, ¿no? ¿Cómo es esto, ¿no? Y en su búsqueda de lo desconocido y describirlo para la gente, comienzan a tratar de graficar, ¿no? Cómo, o sea, tal cual es la realidad, ¿no? Cómo habla la gente, con su dialecto, con su jerga, muestra sus costumbres, ¿no? Y es así donde comienza a aparecer el llamado regionalismo, ¿no? Mariano Azuela, por ejemplo, tiene una novela que se llama Los de Abajo, ¿no? Que habla de la Revolución Mexicana, ¿no? Es la primera novela o una de las primeras novelas regionalistas, ¿no? Y también, o sea, también es muy lírico y te describe también cómo habla la gente, ¿no? Cómo las costumbres, ¿no? Es rural la novela, ¿no? Rómulo Gallegos también, ¿no? Es por eso que una de las características del regionalismo es que su narrador, vamos a decir, narrador omnisciente o el personaje que está describiendo como Arturo Cova, en el caso de La Vorágine, como este personaje anónimo de Don Segundo Sombra, son gente que viene de la ciudad y vuelve, o en todo caso va hacia ese lugar y tienen educación, ¿no? Y tienen, por lo tanto, un lenguaje un poco más cultivado que las personas. Por eso hay una diferenciación entre el narrador, que tiene un lenguaje superior al lector medio, un lenguaje más o menos culto, a diferencia de las personas que viven ahí, que tratan y que hablan pues con todo su jerga, dialecto, ¿no? Etcétera, ¿no? Y siempre hay este traslado de la ciudad hacia el campo, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con Santos Luzardo, en Doña Bárbara, que él viene de la ciudad, es un abogado educado, ¿no? Y va hacia la provincia, los llanos venezolanos, donde está toda la barbarie, por ejemplo, ¿no? Arturo Cova es poeta, ¿no? Y va de la ciudad también hacia el campo, ¿no? Eh, También en Don Segundo Sombre, el personaje anónimo ha vivido antes ahí en el mundo gaucho, ¿no? En lo gauchesco, y luego se va a la ciudad y retorna y comienza a recordar, ¿no? A Don Segundo Sombra, por ejemplo, ¿no? En todo su ambiente regionalista, ¿no? Eh, y el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Benito Castro sale de Rumi, se va hacia la ciudad y retorna, ¿no? Por ejemplo, para traer los valores de la ciudad, ¿no? O sea, ese es el pensamiento regionalista, ¿no? Siempre hay esto, ¿no? Y en ese regreso hay un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie como lo conciben ellos, porque ellos ven que todo esto es desconocido y les parece algo bárbaro, ¿no? O sea, lo desconocido lo consideran algo así extraño, agresivo, ¿no? ¿No? Muy prepotente, ¿no? Que no hay control, ¿no? Todo eso lo conciben, ¿no? Por eso hay esta dicotomía entre civilización y barbarie. Y como tratan de describir justamente lo que no conocen, es un mundo nuevo, ¿no? Por eso podríamos decir que es un realismo autóctono, es un realismo, describe todo ello, pero no es el realismo de la ciudad, como se hacía en Francia, sino que es un realismo de las provincias, ¿no? En este aspecto, ¿no? El narrador es omnisciente, ya les dije, ¿no?
La novela es lineal, cronológica, sencilla, ¿no? O sea, estas novelas son muy buenas, ¿ah? Yo les recomiendo muchísimo. Eh, Cuando comienzas a leer a los personajes que hablan con sus dialectos, te puede ser un poco difícil entenderlo, pesado tal vez, ¿no? Pero de ahí te acostumbras, ¿ah? Te acostumbras y puedes leerlo muy, muy normal, ¿no? Eh, el lenguaje, el público al que va dirigido, porque este es un proyecto regionalista, es decir, que la gente, no todo esto era político, ¿no? Porque ellos querían que las personas de dinero vayan hacia las provincias porque, y vean esta idea de que sí se puede cambiar lo bárbaro, ¿no? Entonces su público era el público del urbano, el de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué se da todo esto? Por algo muy sencillo, ¿no? A nivel mundial se había dado la Revolución Rusa, ¿no? En la Unión Soviética, en la Rusia primero, y luego se convierte en la Unión Soviética y la revolución surge del campo, ¿no? El maltrato de los zares y todo eso, y eso se expande a otros países, ¿no? Y llega aquí a Latinoamérica. La Revolución Mexicana, cuando se da, se propicia para traerse abajo un sistema pseudocolonial que vivía México. O sea, México ya era independiente, pero su sociedad, ¿no? Sus aspectos de vida, ¿no? Eran muy, este, mucho clasismo, racismo, ¿no? Eran independientes, pero vivían como si fuera una sociedad colonial, ¿no? Y donde se maltrataba mucho al oriundo de México, ¿no? Y con la Revolución Mexicana termina todo eso, ¿no? Y hay una revaloración, ¿no? Del mundo mexicano, ¿no? Sus provincias, sus costumbres, su historia, ¿no? Y eso ocasiona de que México sea actualmente pues un país paradigmático en ello, ¿no? Y eso va a propagarse a otros países. Llega aquí al Perú la idea de la revolución por la década del 20, por supuesto nunca se da. Todo eso se agudiza en la década del 20 ya cuando da la crisis del capitalismo en el 29. Bien, Paola, ¿cómo es una narrativa decimonónica? Decimonónica es siglo XIX. Una narrativa decimonónica es cuando la novela es lineal, por ejemplo, y el narrador es omnisciente, ¿no? Esas son características fundamentales de la novela decimonónica, ¿no? Y aquí en el realismo también encuentras esos detalles, ¿no? Por ejemplo. Bien, vamos a ver, doña Bárbara, el tema, la civilización contra la barbarie, el orden es lineal, cronológico, el narrador es omnisciente, ¿no? Superior al lector medio. Hay este contraste entre el habla popular de los llaneros y la norma culta que tiene el narrador, como pueden ver ahí. La novela es alegórica en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, Doña Bárbara, su mismo nombre, Bárbara, Barbarie, representa el acaso, la barbarie. Santos Luz, Sardo, la luz, ¿no? Es la razón, la que guía el pensamiento, ¿no? Que eso es bastante del siglo XVIII. Marisela es la barbarie regenerada y en ella está el proyecto regionalista en que sí se puede cambiar la barbarie, ¿no? Y Mr. Danger, ¿no? Que representa el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Bien, la novela empieza cuando se produce en el Arauca, ¿no? Que son los llanos venezolanos, y Santos Luzardo llega ahí, ¿no? Llega ahí, Santos Luzardo era un abogado, vivía en la ciudad, ¿no? Su familia tenía una hacienda que era Altamira, ¿no? Que colindaba con la Barquereña, apodada El Miedo. Todo aquel que entraba ahí ya no salía vivo, ¿no? Miedo y la Barquereña, ¿no? Estaban colindando y poco a poco Doña Bárbara se apodera de los territorios de Altamira. Lo que pasa es que las haciendas en ese momento no habían límites fijos, ¿no? O sea, todos decían, mi hacienda es hasta donde está el árbol, y el otro también decían, mi hacienda es después del árbol, ¿no? Entonces, no había unos límites fijos, ¿no? Que es propio de la naturaleza, ser libre, ¿no? Entonces, eso siempre generaba conflicto y Doña Bárbara siempre se trataba de apoderar de tierras y cuando lo hacían mataban a las personas, ¿no? O se estaban batallas campales. Ella era manejada por Mr. Danger, ¿no? Quien realmente era quien ocasionaba todo eso, ¿no? Bueno, Santo Luzardo llega a la Arauca y él, en vez de, o sea, Doña Bárbara piensa que se va a poner a pelear con él, pero él no, pues él representa el progreso, la luz, ¿no? De la civilización, llega y lo primero que dice, bueno, me voy a lo legal y comienza a hacer un juicio, denuncia y juicio, ¿no? Y, y también, ¿no? Más la sapiencia que mostraba Santo Luzardo, eso termina enamorando a Doña Bárbara, ¿no? Por un tiempo se calman las aguas, ¿no? Doña Bárbara deja de apoderarse de las tierras, ¿no?
y están viviendo, ahí conoce a Marisela Santos Luzardo y la comienza a educar, ¿no? Comienza a cultivar, ¿no? Por eso ella representa la barbarie regenerada, ¿no? Pero todo esto colapsa, ¿no? Porque primero Pizarrán ya está impulsando nuevamente que Doña Bárbara se apodere de las tierras de Santos Luzardo, y además porque Santos Luzardo un día se le ocurre poner los límites a Altamira, es decir, los cerca todo lo que es la hacienda. Con ello, estás dominando lo que es libre, la naturaleza, ¿no? Estás poniéndole la razón ahí, estás controlando ello y de esa manera, si alguien cruza el cerco, simplemente te vas a lo legal, pues, ¿no? Es decir, está dominando la naturaleza. Ese es el proyecto regionalista. Con ello provoca la furia de Doña Bárbara, rompe su relación, ¿no? Y muere uno de los personajes de uno de los trabajadores de Santos Luzardo, ¿no? Eso va a ocasionar que Santos Luzardo comience a investigar un poco, ¿no? Esas muertes extrañas que habían. Se da cuenta que muchos de los que estaban en contra de Doña Bárbara desaparecían, ¿no? O eran encontrados muertos, ¿no? Y las denuncias contra Doña Bárbara en torno a eso siempre estaba bien librada, ¿no? Y lo que pasa es que Doña Bárbara, pues, estaba corrompida, ¿no? Al alcalde, a los jueces, ¿no? Le tenía miedo también, entonces siempre estaba bien librada de eso, ¿no? Pero Santo Luzardo va a ir descubriendo poco a poco quiénes son sus secuaces, ¿no? Y los va metiendo a la cárcel, ¿no? Así Doña Bárbara se va quedando sola hasta que también Santos Luzardo se entera de que Mr. Danger es quien manejaba a Doña Bárbara, lo vence de alguna manera, ¿no? Y Doña Bárbara se ha quedado sola, ¿no? Y de pronto, y además se da cuenta de que su hija se ha enamorado, y también Santos Luzardo, ¿no? De entre ellos se han enamorado, ¿no? Al ver ello y al sentirse derrotada, simplemente se sube a una balsa, les desea lo mejor, ¿no? Y se retira, se va por el río, ¿no? Y desaparece, ¿no? La novela termina con el matrimonio de Santos Luzardo y Maricel. Final feliz. Bien, ¿alguna consulta, pregunta, jóvenes? Este domingo es su primer examen, chicos, ¿no? Tutora. Bueno, espero que les vaya muy bien, jóvenes. Eh, Siempre mucha positividad en torno a eso, ¿sí? No hay suerte en estas cosas, ¿no? Siempre es si tú estudias, la suerte se genera sola. Si no estudias, no hay suerte. Así de simple, ¿no? Sé que les va a ir bien, ¿no? Espero que les vaya muy bien. Bien, las claves, chicos, de la clase. A ver, copien las claves, chicos. Chicos, chicas, copien las claves. A ver, ya terminamos, nos falta un. Ya se habían emocionado, ¿eh? Sé que les va a ir bien, chicos. Y antes de despedirme, bueno, tratar de salir bien librado de esta nueva cuarentena en la cual nos vamos a insertar todos, ¿no? Espero que puedan soportarse, que el encierro a veces es un poco difícil, ¿no? Eh, los que tienen la posibilidad de que no les falte la comida, ¿no? El trabajo remoto, eh, cuídense, ¿no? Cuídense ustedes, porque saben que va a haber mucha gente que no tiene esas posibilidades, ¿no? Y va a ver, pues, poco difícil estos 15 días, ¿no? Esperemos que cuidarnos todos para que solo sean 15 días, ¿no? Y vuelvan nuevamente a trabajar, ¿no? Y siempre lavarse las manos, chicos, siempre. Y si sales, no te agarres la cara para nada, ¿sí? Para nada. Eso yo siempre recomiendo, no se agarren la cara para nada. Si sales, ¿no? Y siempre agüita y jabón, ¿no? Gracias, gracias, Lady, gracias, Alison. Gracias, Andrea. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Éxitos el día domingo.